con su gente. Entonces, una experiencia espectacular. Así que quien vaya a ir en algún momento me pide. Ah, buenísimo, buenísimo. Y cuéntame esto que Ay, y la estudiaste, creo que en carrera, el, coño, la carrera. la La carrera, carrera ajá. buenísima. Habían 38.000 personas corriendo de todas las partes del mundo. Y de verdad una nota. Lo chévere es que es muy plano Tokio y entonces era relativamente fácil de hacer. O sea, terminó con éxito. Terminó, que para mí era lo importante poder hacerlo porque, coño, me fui jodido pero bueno, había que hacerlo. Qué Y bueno, qué bueno. Qué quedaste en bueno. el sorteo, Jonathan. ¿Cómo Sí, sí, yo había fuera? salido, había quedado en el sorteo y sí me dijeron, coño, cuando quedas en el sorteo, literalmente te ganaste la lotería, entonces no, es muy difícil, parece, no la puedes ni siquiera posponer. Sí, sí, sí. Pero bueno, Las probabilidades planificamos son muy bajas, muy, para hacer el muy bajas viaje las a probabilidades. Japón y quedarnos allá. Déjenme decirle que yo me trasnoché viendo a Jonathan, porque Ah, bueno. bajé la aplicación y les voy a decir una cosa, fue demasiado emocionante porque yo tenía 4 personas. Tenía a Andrés, o sea, a Jonathan, a una prima y la mamá de la novia de mi hijo. Entonces, la aplicación era demasiado arrecha, o sea, yo creo que ni siquiera la de Nueva York es tan arrecha como esta. Y Sí, entonces veía como, o sea, yo sabía que Andrés arrancó, sabía cuando Jonathan se paró y yo misma me decía, o le dio un calambre, le dio dolor de barriga, cuando se paró la mamá de la novia de mi hijo. Y en un momento, Jonathan y mi prima estaban muy cerca, Jonathan bajó un poquito la velocidad y mi prima iba subiendo la velocidad. Todo eso me lo decía la aplicación. Y entonces era como si estuviera viendo la carrera Fórmula 1, la de caballo, la va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar. Llegó Andrés, llegó María, llegó, o sea, no, a la 1 de la mañana yo, o sea, en tiempo real felicité a Andrés, felicité a Jonathan, a todo el mundo. Fue muy emocionante y eso que no los veía, eran solamente punticos. Y después salió a correr ella y entonces dejó el número y siguió corriendo porque entonces, correcto. porque se trasnochó y dejó de Después hablar. me Tuvo que, tocó a mí trasnocharme viendo a Leslie, que si no ajá, llegó el número, que se agarró que la si no llegó el bicicleta. número, agarró la bicicleta, que la bicicleta no sirve con la aplicación, que me presten una tarjeta, que no puedo pagar. Pero lo logré, lo logré. Sí, Bueno, mira, ahora vamos a ver ahí está si. Rebeca, mira, Sí, Rebeca nos Rebeca Díaz, acompaña le quería dar hoy, la palabra a Rebeca. Rebeca. Rebeca, tengo tiempo que no la Sí, escucho. es verdad, Rebe, hola. ¿Puedes hablar, Rebeca, o estás reunida? Hola, sí, sí Ah, puedo hablar, pero tengo la cámara cerrada. ¿Cómo sí, están no todos? importa. Qué bueno Chévere, verlos. chévere. ¿Qué estás haciendo, Rebeca? Cuéntame cómo está la CAF en Panamá. Bien, tranquilo todo, todo, Ah, bueno, sin novedad al ok. frente. Está bien, está bien. Y Seguimos Mónica en Mosquera, casa. vamos a ver si Mónica está por ahí que nos puede decir algo en Ecuador. Está pasando A ver, consulta. está en una consulta y no No se sé, no puede. sé, No, yo tampoco estoy... sé. No sé si alguien quiere decir algo más o empezamos de una vez. Esto me parece muy bueno, estar haciendo estos encuentros. Aprovecho nada más un anuncio parroquial para que hagan el esfuerzo y se registren en el directorio y es alumni en la página web. Estamos haciendo muchas mejoras y muchos cambios, pero es importante actualizarnos para poder tener una red mucho más activa, pues, y yendo más al grano de dónde estamos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, aquí dándole la palabra a Rubens, que se atrevió a hacer esta reunión. Y bueno, Rubens es una persona polifacética o multifacética. Eh, Realmente no sabría ni cómo como, describirlo, pero eres egresado en letras primero de la UCAP. Ujú. Cuéntanos cómo tú te defines como el desarrollo profesional de Rubens hasta este momento. No, yo tampoco lo tengo resuelto. Yo, dependiendo del contexto y la reunión, digo, soy comunicador, soy investigador, soy egresado del IESA, no sé, no lo tengo resuelto. A Reinaldo también le Pero, pasa eso. sí, No, está bien. pero no, bueno, de verdad, gracias a Ale y a Beba, que son en parte cómplices de esta presentación. Les explico rápidamente. Esta presentación, lo que vamos a ver es el producto o parte del producto de una investigación doctoral que estoy haciendo en políticas públicas en una universidad de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Eh,
esto va a ser un paper de investigación que espero que sea publicado y tengo que presentar en Alemania, y en lo que le comenté a Alejandro y a Beba, me dijeron, bueno, para compartirlo con la comunidad, y cuando me dijeron para compartirlo con la comunidad, se me ocurrió que era una buena oportunidad para despejar algunas dudas, porque detrás de esta investigación yo tengo el feeling de que puede haber una oportunidad de negocio. Y entonces se me ocurrió que en esta reunión, donde obviamente sé que hay gente de 10, gente con criterio de negocios, compartirla con ustedes para que me ayuden a confirmar o no si de verdad puede haber aquí una oportunidad de negocio. Entonces, básicamente, bueno, yo les voy a hacer la presentación de lo que se hizo para la investigación, y después me gustaría que especuláramos un poco sobre si esto se pudiera llevar de alguna manera a un servicio comercial. Pero para empezar, les quería pedir, y aquí me tiene que ayudar Alejandro Beba, Sí. que pongamos en 3 palabras en el chat, si quieren, o si alguien se anima a decirlo a viva voz, ¿qué le viene a la mente cuando hablamos de redes sociales? ¿Qué redes sociales? Las redes sociales nos gustan, no nos gustan, confiamos, nos dan miedo. Eh, Cuando empezaron las redes sociales se hablaba mucho de que eran para empoderar a la gente y darle voz al que no tenía voz. Esa visión creo que ha cambiado bastante hoy en día. Más bien se piensa en ellas como que nos están espiando, como que es un riesgo a la privacidad, que la pueden manipular. Pero ¿dónde estamos parados? A ver, y ahí sí, Ale, como yo no veo el chat, Sí, dale, no sé si nos puedes ayudar leyendo dale, qué dale. van diciendo las personas. Seguro, seguro. Rebeca Vidal está entrando como 5 veces, pero hay varias Rebeca Vidal. Yo ahí les estoy poniendo algunas Demasiada cosas en el chat. información no confirmada. Ujú. Yo pondría empoderamiento. Me gustó esa palabra porque sí te empodera de alguna manera para bien o para mal. No, yo estoy de Ok. acuerdo con el tema de empoderamiento, pero es que creo que empodera a Ruido, scam, cualquiera. falta de moderación. Ajá, Jonathan. Ruido, esa yo la he Sí, sí, usado, ruido. que Mal, cualquiera se siente empoderado y entonces por exacto. ahí es esa información no confirmada y generas desinformación. Claro, claro, Desinformación termina. es Reinaldo y conexión. Mal uso de las redes, dice la veo. Ruido, Oye, scam, falta de moderación, dice Carlos. Falta de moderación, wow, ese es un tema picante. Muy picante. Sí. Bueno, sí, yo comparto. Yo de hecho tengo mucho escepticismo con las redes sociales, pero también en el fondo mucha fe. Eh, Creo que son una herramienta que puede ser muy útil, pero que todavía no le conseguimos la vuelta. Yo, de hecho, les cuento rápidamente. Mi relación con las redes sociales profesional empezó en el Universal, tratando de usar las redes sociales para tener opinión. Lanzamos esto en una elección de Chávez contra Capriles, que era el Tweet Pulso, donde monitoreábamos diariamente los temas de la campaña y veíamos quién tenía más menciones positivas, y fue un total fracaso, fue un gran éxito editorial, pero fue un total fracaso a medida de opinión, porque según esto, Capriles iba a ganar sobrado, cosa que no pasó, ¿no? Después salté a 2001, y en 2001, frente a la redacción 2001 y Meridiano, éramos esclavos, por decirlo así, de las tendencias. Había gente, y yo mismo pasaba mucho tiempo viendo de qué hablaba la gente de las redes sociales para captar noticias y para captar las cosas a medida que iban sucediendo, y después las reflejábamos primero en la página web y después en el periódico. Incluso muchas saltaban al periódico. Y más recientemente, aquí está la beba de la casa. Mi contacto diario con las redes sociales es más en el trabajo, bueno, de monitoreo de marca. Pongo a Anaís como ejemplo, porque Anaís ha hecho un trabajo bellísimo. Yo la verdad he tenido muy poco que ver, pero ella lo ha hecho un trabajo bellísimo de construcción de marca personal. Ella ahora que está iniciándose como cantante, es locutora y eso, yo la veo además y admiro la devoción con la que ella le responde a la gente, con la que interactúa con la gente, cómo maneja los comentarios positivos o negativos y eso. Pero entonces, la verdad es que hasta este momento yo todavía me hacía esta pregunta: si son confiables las opiniones que uno lee, y sobre todo las opiniones, incluso más que la información que uno lee en redes sociales. Y aquí les hago de nuevo esa pregunta. Ahorita hablamos de las redes sociales en general, pero ¿ustedes creen que ustedes pueden tener una visión correcta del mundo leyendo las opiniones de su timeline?
A mí me da miedo. No creo en eso. No, y yo creo que lo que pasa, y eso está en un documental de Facebook, como tú en el Ujú. timeline lees tu propia realidad, o sea, y tú lo que vas a leer es de la gente que tú sigues, entonces tú como que te sigues alimentando que la única realidad del mundo es la que tú crees y a la que tú La que sigues, tú ves. pero hay algo que va mucho más allá, y siempre la recomendación es sigue a tus adversarios, sigue también a la gente que no piensa como tú, y así podrás a lo mejor sí tener una opinión más amplia de lo que está pasando en el Exacto. mundo, porque la gente en Facebook, en Twitter, en Instagram, Sí. tú sigues a los que te gustan y los que te gustan tienen tu misma opinión. Eso exacto, yo, eso lo llaman como que hay burbujas. Uno se mete en su propia burbuja además ahora yo siento es mucho más peligroso porque los algoritmos ya no se fijan ni siquiera en tanto en quién sigues tú, sino qué te gusta y con quién interactúas. Ujú, Entonces, cuando tú interactúas con alguien con el que estás de acuerdo, te muestra mucha más gente que está de acuerdo. Y no importa si tú sigues a tu adversario, jamás te lo va a mostrar porque tú ujú, estás como encerrado en esa burbuja, en esa lo que llaman también una cámara de eco. O sea, tú ujú, escuchas solamente lo que tú dices. Entonces, lo que yo traté de hacer, y de hecho, bueno, aquí les puse, tengo que presentar esto ahora en Alemania, es una metodología de análisis distinta que trata de ir, bueno, un poco más allá. Y la hicimos aplicada a energía nuclear, que es un tema creepy, es un tema complicado. Esta es la imagen más típica de lo que es una planta nuclear. Sabemos que la energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad, pero también sabemos que es altamente destructiva, ¿no? Y de hecho, energía nuclear, uno habla piensa en Nagasaki, Hiroshima, o la posibilidad ahorita real de que Rusia le entre la locura a Putin y lance un par de misiles al otro lado y se acabe el mundo, eso es una amenaza real y latente. También sabemos que la energía nuclear produce radiación y que la radiación puede ser incluso peor que la explosión, porque igual te puede matar, igual te puede deformar, se pierden, como ha sucedido en Chernóbil, se pueden perder pueblos enteros por problemas de radiación y pueden haber explosiones como en Fukushima, que además fue una explosión terrible, fue una situación terrible a partir del tsunami, etcétera, en donde se puede poner en riesgo toda una ciudad o todo un país. Entonces la energía nuclear, y estas son imágenes típicas, o sea, todo esto se los muestro porque es lo que viene, lo que se ha demostrado que viene a la mente cuando le hablan a la gente de energía nuclear, es un tema controversial. Y además está acompañado de una imaginería, algo que nos dice también el mundo de la ficción, que es que está manejado por Homero Simpson, ¿no? O sea, la imagen en general de quienes trabajan con energía nuclear no es para nada positiva. En este contexto, yo les preguntaría, ¿ustedes aceptarían que se construyese un reactor nuclear en la esquina de su casa? Dice que no, Reinaldo también, Da miedo, ¿no? Jonathan también. Sin embargo, les digo, como dato curioso, casi todas las comunidades que tienen un reactor nuclear cerca, todas están muy felices con su reactor. Pasa como con las empresas petroleras. Cuando usted tiene un pozo petrolero o una instalación petrolera cerca, como que hay muchos beneficios alrededor y la gente se pone feliz. El hecho es que esta realidad, esto de que construyan un reactor nuclear en la esquina de su casa, es algo que puede suceder y puede suceder medianamente pronto, ¿no? Porque se están desarrollando una nueva generación de reactores nucleares, que son los reactores nucleares pequeños modulares, que son del tamaño de un contenedor. Esta es una foto real, que se pueden instalar en un predio relativamente pequeño de una manzana y donde puede funcionar un pequeño reactor del tamaño, al final del tamaño, sí, de un contenedor o incluso medio contenedor que produce 5, 25 megawatts de energía. Todas estas empresas en el mundo, y ahí van a ver que hay nombres grandes, está General Electric, está Toshiba, los rusos están trabajando mucho en esto, Rosneft, los chinos, están trabajando hoy en día para producir los primeros reactores nucleares modulares que se esperan estén en operación
máximo para el 2030. Y básicamente son reactores mucho más pequeños que en un solo contenedor, como que resumiendo, ya vieron, son unos edificios grandísimos, y que son supuestamente, al ser más pequeños, tienen menos combustible, eso los hace más seguros, no producen dióxido de carbono, se pueden fabricar en serie, se pueden fabricar en una fábrica y llevar a instalarse en un sitio, no hay que construirlos en un sitio como se hace hoy en día. Eh, se pueden, se pueden recargar, todos los reactores llevan obviamente uranio o llevan algún componente nuclear que es el que le da la energía. Esto se puede recargar en la fábrica y llevarlo tapado, e incluso se puede recargar con residuos de otros reactores que ya hayan desechado uranio, y entonces eso también los hace más seguros. O sea, es menos cantidad de uranio, las operaciones de uranio se hacen en una fábrica, no en el sitio donde está el reactor, y además, quizás lo más novedoso es que estos reactores se han diseñado mecanismos de seguridad para que el default, la situación default del reactor sea apagado, cosa que no sucede en los reactores que tenemos hoy en día. Los reactores siempre están prendidos, o sea, el combustible siempre está generando calor y por eso se necesita refrigerarse. Cuando falla el sistema de refrigeración, vienen los problemas con los reactores. Este no, este está apagado y uno lo puede prender, pero si hay algún problema, el chup se apaga. Es como una nevera que tú enchufas o desenchufas. Bueno, cuando no está enchufada, se apagó. No hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Entonces, estos pequeños reactores, como les dije, además son portátiles, se pueden llevar en helicóptero, se pueden llevar en un camión, van a ir enterrados, o buena parte de ellos va a ir enterrados, lo cual también le ofrece más seguridad. Y además tienen, según los que los proponen, una cantidad de usos como que pueden producir electricidad, pueden producir calor, pueden producir agua potable en islas donde no hay fuentes de agua potable, o sea, pueden desalinizar agua y pueden producir hidrógeno, que el hidrógeno va a ser clave en el futuro porque ya los países del norte, los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, no estoy seguro de Europa, han dicho que ellos van a emisiones de dióxido de carbono cero y que para el 2050 ellos esperan que no haya un solo auto, por ejemplo, que use gasolina o diésel o algo de eso para correr, sino que usen hidrógeno que no produce CO2. Eso es una terrible noticia para países como Venezuela, por ejemplo, que dependemos del petróleo, pero para allá va el mundo. Y estos reactores supuestamente pueden producir hidrógeno. Entonces, en el futuro, la gente lo que está visualizando es que usted va a llegar a la estación de servicio, Shell o whatever, YPF aquí en Argentina, y va a tener la estación de servicio y al lado va a tener un tubito de esto que sale de la tierra, que es el reactor que está produciendo el hidrógeno y se lo está metiendo a la estación de servicio para que usted llegue y cargue su carro con hidrógeno. Y entonces se completa el ciclo del combustible. Entonces, bueno, como les decía, ese es hacia dónde está yendo el mundo de la energía y la gran apuesta de los países desarrollados para el desarrollo energético. Pero no solo en los países desarrollados, este es el mapa de todos los reactores de este tipo que se están desarrollando en los distintos países. Y hay uno que se está desarrollando en Argentina. Cosa sorprendente. Además se está desarrollando desde los años 80, o sea, no es una idea tan nueva. Argentina fue el primer país en empezar la construcción de este tipo de reactores en el año 2006. En el año 2014, perdón. En el año 2006 lo decretaron y lo empezaron en el 2014, porque este es un proyecto que, bueno, que arrancó con los Kirchner, ya la construcción, un proyecto que se desarrolló en dictadura. Esta idea y este proyecto lo desarrollaron la Junta Militar, pero sobrevivió la democracia y en el 2006 Néstor Kirchner dice, vamos a construirlo. En el 2014 arranca la construcción y bueno, ha seguido hasta nuestros días, ya está en el 90 y algo % de completado y se espera que esté listo estamos en 2024, para el 2026. Con lo cual, bueno, Argentina tiene una larga historia nuclear, ha sido exportador de reactores de investigación a países como Australia, Algeria, Perú, a varios países, y tiene un clúster de energía nuclear importante. Una de las cosas que sorprende cuando se habla de esto en el mundo, en el ámbito académico, en el ámbito nuclear, es que, bueno, que un país como Argentina, tercermundista,
con altibajos, que ha caído 20 y pico de veces en default de deuda, que tiene estos vaivenes típicos de la región, de izquierda a derecha, gana los Kirchner, pierde los Kirchner, gana los Kirchner. ¿Cómo fue posible que nos hayamos puesto de acuerdo aquí en Argentina para desarrollar este proceso? Y ahí fue, bueno, de eso trata mi investigación, de cómo fue posible esto, pues, cómo se movieron las piezas políticas para lograr que este proyecto avanzara a pesar de todos los altibajos. Esto se los paso por encimita, estas son las hipótesis de la investigación. Básicamente lo que dicen es, nos basamos en una teoría de coaliciones. Dice, tiene que haber una coalición política que dijo, vamos a hacer esto, que logró dominar o tener una posición dominante ante las otras coaliciones políticas que estaban en contra y que ha logrado mantener el control de esta política a lo largo del tiempo para que el proyecto subsista, básicamente. Y entonces, muy probablemente estas coaliciones, aparte de estar marcadas por estar a favor o en contra del proyecto, pueden estar marcadas por ideología política. O sea, la izquierda, los Kirchner, seguramente han apoyado esto, y la derecha seguramente ha estado en contra a lo largo de la vida, sobre todo porque además recordemos que durante los años de Menem, Menem trató de privatizar el sector nuclear argentino, que todo está en manos del Estado. No lo logró porque las plantas eran muy viejas, pero está esa idea de que a la derecha no le gusta lo nuclear en Argentina. Entonces, bueno, estas son las hipótesis y aquí si entramos ya si quieren en algo más concreto, que es cómo hicimos el estudio. Bueno, nos fuimos a Twitter, que es era antes de Elon Musk la plataforma más abierta y más accesible, y donde además sabemos que hay más interacción sobre estos temas, y colectamos, ahí dice, 28.635 tweets que usaran el nombre del proyecto, desde el año 2010 hasta el año 2022. El proyecto arrancó en el 2014, pero fuimos más atrás porque queríamos rastrear lo más posible y llegamos hasta el 2010, porque antes del 2010 Twitter no existía y los pocos meses en que existía no había ninguna mención al proyecto. Entonces conseguimos estos tweets de donde sacamos cerca de 1.200, aunque dice aquí 1.500, y ya les explico por qué, usuarios. Bueno, en realidad sacamos más. Sacamos los usuarios de cada tweet y empezamos a un proceso de validación de esos usuarios. Y logramos obtener 1.537 usuarios verificados, o sea, personas que sabemos, personas u organizaciones que sabemos que existen y sabemos qué afiliación tienen, o sea, si están trabajando, dónde trabajan, o si son de un partido político, a qué partido político pertenecen, etcétera, de manera que sepamos que son reales, vamos a decirlo así. Y eso nos dejó de esos, miren qué desperdicio, de esos 28.000 tweets nos quedamos con casi 4.000 tweets que eran de esos usuarios que estaban verificados. Todos los demás tweets los desechamos por ahora. Yo espero que en una segunda parte de esta investigación podamos ver qué pasa con esa otra parte de la muestra que no está verificada, porque es interesante, es parte del ruido que decían por ahí, eso para mí es ruido, pero esta gente estaba tuiteando sobre esto. Y después hicimos un proceso, un tercer proceso, de caracterización de esos tweets, donde vimos qué decían, donde vimos si planteaban alternativas de política, es decir, construyan esto o no lo construyan, se están volviendo locos, y donde vimos si lo que llaman el análisis del sentimiento hacia el proyecto era positivo o negativo. Luego, o en el proceso, mejor dicho, de validación, ¿cómo hicimos ese proceso de validación? Pues fue un trabajo de hormiguita, todo esto fue manual, esto es terrible, y por eso me interesa poder validarlo, porque yo creo que una cosa interesante sería buscar maneras de automatizar todo esto. Pero bueno, basados en Twitter fuimos red por red rastreando a las personas. Entonces, obviamente, fuimos con personas que tenían, era más fácil, aunque logramos hacerlo incluso cuando no lo tenían, personas que tenían el nombre real y que tenían una foto, porque eso nos permitiría rastrearlo por otro lado. Si no, igual buscábamos en Google con el nickname que tenía, el usuario que tenía, y lo fuimos rastreando en todas las redes que podía tener esa persona. Lo buscamos en LinkedIn, LinkedIn es maravilloso, ahí me acordaba mucho de Beba y en un momento se lo dije, porque yo siempre he hablado pestes de LinkedIn, pero por primera vez me sirvió para algo, porque me permitió no solo ver que la persona era real, no solo saber dónde estaba trabajando la persona, sino además rastrearlo a lo largo de los años, porque había personas que se repetían, que tuiteaban sobre el tema varias veces,
pero también van cambiando de trabajo, van cambiando de lugar. Entonces eso me permitió ir mapeando cómo esa persona iba, cómo era primero de repente un activista político, después se convirtió en un ministro y después terminó de diputado, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, fuimos rastreando eso, fuimos rastreando su ubicación, su empleo, su afiliación, su preferencia política. A veces era muy obvio porque te abres en Twitter y el tipo tiene una foto de Cristina ahí arriba en la portada y dice, ah, bueno, obvio, obvio de cómo piensa. Pero bueno, fuimos rastreando todo esto y cosas que no rastreamos, pero que están ahí. Podemos saber de qué equipo de fútbol es, cosa importantísima aquí en Argentina. Podemos saber o derivar su estado civil, podemos saber cuál es su gusto y su estilo de vida, porque además la gente tiene la foto y te puede poner a ver la foto y no te sabes la cantidad de información que puedes sacar de ahí. El hecho es que puedes hacer una radiografía mucho más completa, escalofriante y detallada de una persona, nada más que viendo sus redes sociales públicas, con el suficiente detalle y sabiendo que, perdón la palabra, perdón el inglés, sabiendo qué carajo estás buscando, ¿no? Entonces, eso para mí fue revelador y fue escalofriante. De hecho, yo hice una prueba, mi Twitter es al sur de todos, no es mi nombre, y entonces hice la prueba, se lo di esto no lo hice yo solo, lo hice con otras personas, dejé que otras personas o sea, me rastrearan, no me consiguieron, pero cuando le dije, no, mira, al sur de todo soy yo, ahí sí me rastrearon en todas las otras redes y consiguieron todo, pues. Entonces, bueno, ese es un tema interesante. Cuando hicimos todo esto y obviamente también, bueno, como les dije, en el análisis de contenido sacamos, bueno, cuáles eran las ideas que se repetían y que la gente expresaba sobre este proyecto a lo largo del tiempo. Y ya para entrar en los resultados, bueno, definimos que había como 3 periodos importantes en este debate o en esta discusión sobre el tema. Hubo un periodo de tensión inicial que va desde el 2010, desde antes de la construcción del proyecto hasta los primeros años de Macri, cuando ya el proyecto estaba en construcción. Ya vamos a ver por qué. Después hay una segunda fase donde se realinean la fuerza y se consigue el consenso que yo les decía, que permite que el proyecto siga, pero ya vamos a ver que la cosa fue un poco traumática. Y hay una segunda fase que es el proyecto de Alberto, el periodo de Alberto Fernández, en donde hay consenso, el consenso se mantiene. Y por eso se explica que este proyecto sigue recibiendo plata y siguen a paso de tortuga los tipos trabajando en el reactor. Entonces, con esa información que les dije que habíamos colectado, con todo este proceso de validación de usuarios, de establecimiento de los mensajes claves que decían cada uno, armamos estos mapas. Son representaciones de coaliciones en redes sociales, en donde, les explico rápidamente, los puntos redonditos son los que están a favor del proyecto, que están hacia el lado izquierdo. Los triangulitos son los que estaban en contra del proyecto en este periodo. Los tamaños relativos, unos son más grandes y unos más pequeños, es la importancia o la influencia que tienen cada uno de esos actores. Aquí están agrupados por organizaciones porque era inmanejable manejar a 1.500 usuarios, entonces los agrupamos por organización. El tamaño del circulito o del triángulo dice cuán influyente es esa organización en el debate. Y las láminas azules son los clústeres que se crean alrededor del proyecto. Entonces, básicamente esta lámina nos habla, como habíamos previsto, que antes y durante los primeros años de la construcción del proyecto, que además iba a ser no donde se está realizando hoy en día, que es en la planta nuclear de Atucha, sino se iba a hacer en Formosa, que es una provincia al norte que está al lado de Paraguay, había dos grupos muy marcados, unos que estaban en contra del proyecto y unos que estaban a favor. Eso además es típico de cuando se va a instalar un reactor nuclear o cualquier planta industrial o de energía en un sitio. O sea, localmente se genera resistencia. Entonces, del lado de los triangulitos estaban los líderes locales, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno de Paraguay, que protestó a Argentina que fuera a construir un reactor nuclear en el río que hace frontera con Paraguay, y estaban algunos partidos políticos, como Juntos por el Cambio, el partido de Macri,
y la Unión Cívica Radical, básicamente partidos de derecha que estaban en contra del proyecto. Y del lado izquierdo vemos, está todas las organizaciones gubernamentales y todas las organizaciones públicas que están en el sector nuclear. Vemos que está el PJ, el Partido Justicialista, el Partido Peronista, y, y TAN, que tienen que ver mucho con desarrollo. Y básicamente estas dos personas, estos dos grupos, dos personas no, están luchando porque se construya o no se construya. De hecho, se logra por la oposición de Paraguay y que lo llevó al Parlatino y que se armó toda una disputa. Por otro lado estaba Chávez, le digo, por otro lado estaba Chávez diciendo que él quería que le construyeran un reactor de esto allá en Venezuela, pero al final se logra que no se construya en Formosa y lo traen aquí a la provincia de Buenos Aires y lo construyen y lo empiezan a construir en la provincia de Buenos Aires. Entonces estaba esta posición de conflicto. Los colores además, bueno, significa qué tipo de organización es. Pero mucho detalle. En todo caso, aquí estaba la duda, el debate es, ¿se construye o no se construye? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Y vale la pena que sigamos o no con el plan nuclear o sí? Quienes estaban a favor decían que era seguro, decían además algo que es súper importante en este caso, y es que esto iba a ser vital para el desarrollo tecnológico de la Argentina y que esto además nos iba a colocar en la vanguardia de la tecnología mundial, iba a ser un orgullo argentino, todos estos son, yo lo digo así medio en broma, pero todos esos son valores muy arraigados en Argentina y que de verdad mueven y no en vano los argentinos tienen la fama que tienen de prepotente y de creerse que son los mejores. O sea, más allá de eso, que es una trivialización, sí hay un sentido muy genuino y muy bonito de alguna manera de orgullo y de particularidad de ellos en su gentilicio. Pues, o sea, nosotros somos nosotros y estamos orgullosos de ser como somos. Entonces había mucho de eso y ese fue el gran motor y ha sido el gran motor de este proyecto durante todos estos años. Entonces esta fue la primera fase. En la segunda fase le quité las letricas para que se vea mejor, pero fíjense que hay un cambio significativo. El grupo de los triangulitos no solo cambia de posición, que eso es algo del software con que se hace, perdón, sino cambia de tamaño, pero dramáticamente. O sea, los que están en contra del proyecto básicamente desaparecen. Y los que están a favor, que son los circulitos, no solo crecen, sino que como que se empiezan a fragmentar. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que cuando se cambia la locación del proyecto, básicamente se desactivó el debate, se desactivó la polémica. Ya a Paraguay no le interesa si construyen o no construyen, las organizaciones locales de Formosa no les interesa si construyen o no construyen, muchos medios, como no hay nadie protestando, no le paran media pelota si se construye o no se construye, y entonces número uno, se desactivan actores. Y número dos, se produce una dinámica durante el gobierno de Macri, que es similar a lo que estamos viviendo hoy en día, de contracción económica y de crisis económica, de crisis financiera, que hace que el proyecto se paralice. Cuando el proyecto se paraliza, todos estos puntitos rojos que no estaban antes, yo sé que no se veían antes, pero créanme, ténganme fe, esos puntitos rojos se activan los sindicatos, porque empezaron a votar gente porque no se podía pagar la nómina en el proyecto. Entonces de hecho hay un tuit de una diputada del Partido Justicialista que dice, me acaba de llamar el jefe del sindicato de la construcción diciéndome que están votando trabajadores del proyecto Carem, y ese tuit desencadenó protestas como por 3 semanas en Argentina e hizo que el partido de Macri, el gobierno que ahora estaba bajo el control de Macri, cambiaran su posición y tuvieran que salir a defender el proyecto. Tuvieron que salir a decir, no, no, es mentira, no los estamos votando, ya lo vamos a reenganchar, no es mentira, no estamos paralizando la obra, esto va a seguir. Y entonces, actores que antes estaban en triangulitos pasaron a ser circulitos y se convirtieron en defensores del proyecto. De hecho, la fragmentación que vemos aquí es porque hay gente que está peleando por su trabajo y gente que está peleando por el proyecto per se, por lo que significa el proyecto para la tecnología argentina. Entonces, esta es la situación de la segunda fase. Y la tercera fase es el gobierno de Alberto Fernández, en donde ya ni se ven, pero los triangulitos son estos de aquí arriba, donde todo el mundo está a favor, la Unión Cívica Radical, el PJ y toda la gente que
que se switchó, que cambió en la segunda fase, mantiene el apoyo al proyecto. Y aunque la obra se paralizó por el COVID, no hubo conflicto. Todo el mundo dijo, bueno, está bien, vamos a paralizar, vamos a seguirle pagando a esta gente, vamos a mantener la política, esto lo tenemos que terminar. Y lo único que pasó aquí de curioso es que este triangulito más o menos grandecito que ven ahí se corrió a la izquierda y se mete gráficamente ahí. Porque ese es el grupo ambientalista, los verdes, que es como pertenece a los verdes mundiales, a Greenpeace, a Greenpeace no, al The Greens, que hay en Canadá, en Alemania, son los verdes como tal. Los verdes han venido criticando el proyecto durante muchos años porque dicen que no es un proyecto viable, que no se le han conseguido, que no se va a poder terminar porque cuesta mucha plata, que no se le han conseguido clientes de verdad y todo eso. Entonces, todos los argumentos de los verdes durante este periodo empezaron a ser tomados por quienes apoyan al proyecto. Dijeron, oye, es verdad, necesitamos, y entonces se empieza una búsqueda durante el gobierno de Alberto Fernández, necesitamos un socio privado que aporte plata para poder terminar el proyecto. Necesitamos conseguirle clientes y entonces hay una cantidad de argumentos del otro bando que empiezan a tomar los que están a favor para procesarlos y darle continuidad a este proyecto. Entonces, bueno, este es el resumen de la investigación. Varias de las hipótesis se confirman, o sea, vimos unas coaliciones, vimos que esto se parte en dos, vimos que después se forma un consenso, vimos que el consenso se mantiene, vimos que ese consenso tampoco es tan así, nosotros estamos de acuerdo, si no hay un forcejeo, hay huelgas, hay protestas y al final unos tipos que estaban en contra ceden su posición. Y también hicimos algún análisis estadístico y no conseguimos correlación en la ideología. O sea, esto lo apoya todos los decisores, toda la gente de cierto nivel de poder en la Argentina, no importa si son de derecha o si son de izquierda. De hecho, hace muy poquito tuvimos confirmación porque Milei, que acaba de tomar el gobierno, que es el tipo más de ultraderecha que hay en el espectro político argentino, ya dijo que no va a privatizar nada del sector nuclear y no lo ha dicho, pero ya se sabe que este proyecto sigue teniendo la bendición del gobierno. Y bueno, este es el resumen de la presentación. Cuando estábamos hablando estos días con Beba, con Alejandro, con mi hijo, con mis hijos, surgió esta pregunta. O sea, si esta metodología no se podrá ampliar para usarla en otros temas, que no sean nuclear. En otros temas controversiales, aquí puse una foto porque aquí es muy controversial, el tema del aborto fue muy controversial. Temas de este tipo, o sea, en estudios de opinión. Y después salió mi hijo, que es un crack también de las ventas, como mi esposa, y me dijo, bueno, y no podemos usar esto para saber quién está hablando de hamburguesas. Él trabaja en Pedidos Ya, que es la empresa esta de delivery de comida. Me dijo, estamos acá, no podemos usarlo para hablar de hamburguesas, para ver quién habla de hamburguesas, y si habla de hamburguesas y habla de helado, o sea, buscarle como una vuelta más comercial al asunto. Y a mí me pareció interesante. No tengo la respuesta y aquí es donde me gustaría, bueno, escuchar cómo le suena a ustedes todo esto más allá del tema propiamente nuclear, ¿no? Bueno, Rubén, me gustó mucho la presentación y la dinámica, el hilo argumental que tuviste. De verdad que primero me quedo impactado por lo de los reactores nucleares, vamos a decir, portátiles, por decirle alguna palabra más, más cristiana, que no sabía que podía haber alguna cosa portátil. Y lo recuerdo mucho o lo comparo con mi realidad. Yo trabajé en Movilnet y en CanTV, y cuando íbamos a los pueblos, sobre todo en Barquisimeto y en Barlovento, cuando llegábamos a hacer, porque el proyecto que teníamos era hacer como una red Wi-Fi en pequeños pueblos. Hicimos dos pilotos, uno en Siquisique, en Barquisimeto, y otro en Barlovento. La gente, más bien, hay un grupo de personas que no le gustaba y otro grupo de personas decía, bueno, pero llegó la modernidad a mi pueblo y no me tengo que trasladar 15 kilómetros para ir a un centro de comunicación. Y era bastante aceptado después. Luego había todos los problemas de la tarifa y todos los problemas y de los alquileres de los espacios para la planta eléctrica y todas estas cosas.
pero era bastante recibido por las personas. No, era ese comentario que quería hacer, pero allí vi que Reinaldo habló del social listening como parte de esta metodología que tú estás mencionando. Si quieres comentarla, Rey, si puedes. No, súper interesante, Rubén. De verdad que hay demasiadas oportunidades. O sea, si te quedas con solamente este doctorado, es porque tú decides quedarte con el doctorado, pero la verdad que sí hay muchas oportunidades. De hecho, yo estudié entre esas cosas que no sabes con qué cabeza o con qué sombrero presentarte, yo estudié marketing político como tal. Y una de las cosas que nos decían en su momento era el socializing a tiempo real. O sea, mientras la persona estaba dando el discurso, poder interactuar con lo que están opinando en redes sociales a tiempo real para coachar al candidato frente al escenario. O sea, lo que ocurre en las series de Netflix, hacerlo a tiempo real. Y otros proyectos súper interesantes. De hecho, un proyecto con un canal de televisión, con una amiga de Leslie, de Beba, que ella está en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de acompañar un canal de televisión, o sea, o una gente que está en Estados Unidos, que es HBO, con reportes de social listening y cosas muy interesantes. La verdad que el social listening da muchísimas aperturas, lo utilizamos en el año de pandemia y nos adelantamos en la toma de decisiones, entendiendo que las tendencias son pasado, lo único que nos da la oportunidad a tomar mejores decisiones por lo que pasaba primero en Italia, luego pasaba posiblemente en Estados Unidos y luego pasaba en México, porque había una brecha en la toma de decisiones. Lo que pasó en otro contexto lo podíamos prevenir. Y la verdad que hay muchas plataformas, la verdad que son bastante costosas las plataformas de social listening. Y sí creo que salen muchísimas preguntas, o sea, ¿con qué plataformas los estás haciendo? ¿Cómo los has hecho de forma disciplinada? Y bueno, creo que este material da para muchísimas cosas. O sea, la verdad que nosotros utilizamos con este proyecto en HBO, utilizamos herramientas gratuitas y algunos informes pagos que los liberaron en pandemia, pero la verdad que cada vez van evolucionando más porque las plataformas donde la gente habla también evolucionan y están cerrando su API de conexión, y lo entonces comienzas como cosas con la inteligencia artificial de que ya no solamente lo que dicen, ni también el contexto como lo dicen, sino también entender qué cultura lo dice, porque no es lo mismo que lo diga en doble sentido o con chiste o que tenga una connotación diferente, ¿no? Entonces, la verdad que está muy interesante y las últimas cosas que he visto es que el social listening también ahora está en imágenes, o sea, que la gente te carga un tweet y con una imagen también te interpreta ese tweet más que solamente el texto. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades de negocio, o sea, creo que sí hay muchas áreas. Fíjate tú que en el mundo de la aviación, yo trabajé 22 años en la aviación y no se llama social listening, ahorita no sé cómo se llama, pero es una plataforma también súper costosa que los que están todo el día viendo revenue management, es un sistema donde en tiempo real tú puedes ver quién está comprando ahorita un asiento para un lado o el otro y en tiempo real le puedes preguntar por qué. Pero más allá de eso, en advance, lo puedes ver ni siquiera en tiempo real hoy, puedes ver si lo compraron dentro de 10 días, 15 días, 20 días. Yo voy a preguntarles a mis amigos de la aviación, los que lo tienen, yo sé que Copa lo tiene porque es un sistema sumamente costoso. ¿Cómo se llama? Porque aunque no tiene nada que ver con social media, pero al final en tiempo real estás comunicándote con el que está comprando el producto, ¿no? Y sabiendo el comportamiento. ¿Y por qué? O sea, yo estoy segura que es un buen negocio hoy por hoy que tiran un globo y ensayo. Bueno, me dicen que por cierto que también es una plataforma desarrollada por los venezolanos en El Salvador, el presidente Bukele trabaja así, lanza una ley. Los que le están trabajando social listening, si en tiempo real la gente les dice, o sea, se va negativo, en cuestión de horas se retracta y echa para atrás. Es súper interesante. Y quienes la desarrollaron, por bueno. cierto, fueron venezolanos. Es muy político, pero bueno, pero el sistema funciona para todos. Sí, sí, sí. Allí, Rubén, es bien interesante el análisis, de verdad que da para quedarse conversando mucho más rato. Yo lamentablemente tengo un hard stop ahorita en 5 minutos, pero yo, la metodología
que seguiste de forma manual para identificar los usuarios. Yo creo que eso dice también mucho dónde estamos ahorita, ¿no? En el sentido de que los usuarios bots Ujú. cada vez van a ser más sofisticados. Yo lo veo mucho en Twitter, bueno, en X ahora. O sea, hay unos que son muy obvios, ya de una vez por el nombre del usuario te dice que es un bot, pero Ujú. hay otros que de verdad tienes que dedicarle un rato para ver, ¿ven, esta persona es un bot o es que es esta persona? Y yo, bueno, que soy muy ocioso, a veces me dedico el tiempo y de verdad que es increíble. Entonces, la otra vez estaba leyendo un artículo de que ahorita tienes todo un tema de bots generando contenidos para posicionar temas, muchas veces son por temas políticos, para crear tendencias políticas, muchas veces también para vender productos, muchas veces son para scams. Y el volumen de información que se está generando por estos bots es inmanejable y Sí. al final es mucha manipulación. Es un tema manipulación de opinión pública, ¿no? Es Ujú. algo muy peligroso. Sí, Carlos, de hecho, a veces lo que yo conseguí, no solo eso, los bots que a veces son difíciles de identificar, sino además también hay unos casos medio locos. Eh, pues te puedes conseguir personas que tienen 2 o 3 cuentas y son reales, pero la persona tiene 2 o 3 cuentas y de repente no son consistentes entre sí. Te puedes conseguir personas que obviamente que han cambiado la cuenta también. Y por eso a mí lo que me gusta, que eso fue algo lo que llegué de carambola, ¿no? Es la idea esta del panel, o sea, porque si yo logro identificar y estoy seguro de que X número de usuarios son reales, aquí hago la analogía con lo que es el sistema este de investigación de mercado tradicional. Yo puedo hacer un panel survey, aquí no voy a hacer un panel survey, pero o sea, ese grupo de usuarios que puedo ir obviamente alimentando mientras vaya consiguiendo más gente verificada, por decirlo así, puede ser como mi base para cualquier estudio de opinión real que quiera hacer. Eh, Igual los bots, como yo dije antes, aunque yo lo deseché en esta investigación, todo lo que es el manejo del gran flujo de información, también sería interesante hurgarlo, porque es eso, porque te puede dar luces de quién está queriendo empujar qué y con qué razón, ¿no? Así que yo creo que los dos grupos son importantes, pero sí, te entiendo y evidentemente todavía estamos en pañales en esto. Yo no dudo que Facebook, Twitter, ellos adentro tengan esto mucho más desarrollado, pero nosotros simples mortales no tenemos mayor alcance a estas cosas. Muy, muy interesante, gracias. Ujú. Rubén, felicidades. Llegué un poquito tarde, pero bueno, llegué para entender las Gracias. punticos de colores, me encanta. Mira, no, ahorita que mencionas lo de los bots, ayer escuché la editorial de Carlos Pagni en La Nación, no sé si Ujú. lo viste, No, no lo vi. y hablaba de la cuenta de Santiago Caputo, que es el maestro de todo el marketing de Milei, y Ujú. la cuenta es una cuenta que si tú no me dices, y un tipo como él me dice que es la cuenta de Caputo, yo juro que es un bot, que es una maquinaria atrás, porque es ¿lo has visto? ¿Sabes? No, no lo he seguido, pero No, además no dudo que no, Caputo ni la siga tenga. porque yo no tengo tiempo para estar leyendo Twitter, ni X, ni nada. Pero se llama Extravagain, no sé qué, o sea, 3 palabras súper raras y un muñeco que parece del Pokémon. O sea, una cosa muy loca y él la pone en televisión y dice, y esta es la cuenta de Caputo, o sea, un tipo que está manejando todo el marketing del país. Así que te felicito porque hacer ese trabajo manual, uno a uno, no sé cómo organizaste. Después nos da una charla de planificación del tiempo y cómo no perderte en el objetivo, por favor. Bueno, y ahora estamos haciendo Canadá, porque la idea es comparar a los dos. Dios mío, locura. Éxito, Rubén. Gracias, gracias. Eh, de hecho, como decía Reinaldo, uno de los temas de esto es que ahora todo se ha hecho más caro, porque antes Twitter, o por lo menos uno como académico tenía acceso a Twitter, a X, pero ahora nada más para tener acceso a esa información hay que pagar como $6,000 mensuales. Hay maneras de sortearlo, de obtener información no solo de X, sino de Instagram y de otras redes, pero igual hay una inversión importante ahí que hay que tener mes a mes. Y lo otro es que automatizar esto o algo parecido a esto, bueno, son varias horas
de programación y pruebas, que también sería una inversión más o menos importante, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría explorarlo, la verdad. Rubén, el tiempo que te llevó a hacer esto, si lo ves como algo, como una prueba para hacer algo más escalable, ¿cómo definirías el tiempo? Yo sé que a lo mejor tienes años haciéndolo, eh, pero Mira, a mí me este llevó trabajo en tiempo real, ¿cuánto te llevó? Por decir algo. obtener la información, me llevó 2 días, 3 días Ah, de Twitter. Codificar los usuarios me llevó 3 meses. Verificar los usuarios. Y codificar los tweets me llevó como 3 meses más. Y los grafiquitos, el análisis, como 1 mes más. Estamos hablando 3, 3, 6, 7 meses más o menos. Pero es mucho. Y como además, como dice Reinaldo, esto, la presión, esto es, ojalá fuera tiempo real. Tiempo real, wow, difícil. Pero incluso si tardaras 2 semanas, no sé, creo que el benchmark es cuánto tarda una empresa de opinión pública en hacer una encuesta y sacar los resultados. ¿Qué será eso? ¿15 días? ¿3 semanas? Ese sería un tiempo ideal de arranque para algo como esto. Como es un trabajo académico, es todo manual, se hace el retrieve de la información se hizo manual, o sea, lo hice usando R y eso, lo bajé. Se hizo relativamente rápido. De hecho, se tardó 3 días porque yo verificaba, o sea, hacía varias veces la misma jaloneada de información para asegurarme que no había quedado nada que no hubiera bajado. Pero el proceso de codificación de usuarios es manual contra un Excel, que íbamos vaciando todo para crear como una base de datos. Y la codificación de los tweets se hace con un software open source que desarrolló el profesor Leifel, que de hecho es el autor de la metodología. La metodología se llama Discourse Network Analysis. Entonces él tiene un software que se llama DNA, donde ahí sí manualmente uno pone. Y una de las críticas que también dice Rey, que es muy interesante, es que solamente, una de las críticas que yo hago, autocrítica, es que me puedo concentrar en ese software solamente en el texto y no en la imagen que acompaña el tweet, que a veces la imagen es más importante que el texto. Pero sí, de hecho ya hoy en día hay trabajos donde están haciendo eso, semiología de imágenes en redes sociales para ver qué transmite. Bueno, Carlos se acaba de salir, pero hace poquito hizo una, él lo mandó en su Instagram, ábrelo con él, colocaba 4 imágenes de él y hacía la pregunta de cuál era la verdadera. Entonces, es interesante porque, bueno, ahí hay un tema también de percepción. O sea, la inteligencia artificial está creando él tiene rato haciéndolo porque lo ha lanzado con su perro, con no sé qué, con una cantidad de cosas, estas imágenes de inteligencia artificial que él está probando, y el otro día lo hizo con él mismo. Entonces puso 4 imágenes, y fíjate que al menos la que yo escogí, la incorrecta, porque yo escogí una que tenía una marca en el vaso, él estaba tomando algo. Y entonces yo dije, bueno, esto no lo editó la inteligencia artificial, dije yo. O sea, la inteligencia artificial no pudo con esta marca y esta es la verdadera. Y fíjate que no. Entonces, mírate el mensaje al revés, ¿no? Tú le puedes incorporar todas esas cosas a una inteligencia artificial y estás lanzando un branding. Estás utilizando un branding donde no había, o sea, mi suposición fue la total inversa. Yo dije, bueno, la marca no la van a poder truquear y la marca fue la que metieron ahí adrede para tenerlo. O sea, con imágenes sí tienes una distorsión. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Las imágenes te ofrecen también otro escenario diferente. Rey. Claro. Me parece súper interesante, Rubén, de verdad, felicitaciones. Una de las cosas que
que te compartí arriba es una página de estas plataformas se llaman Brandwatch, no sé si las has Ujú. escuchado. Y lo que más me sorprendió, nosotros hacemos mucha investigación, cual y cuanti, en algunas etapas de lo que hemos hecho en consultoría, pero lo que me llamó la atención que cuando accedimos a los reportes de ellos, no te lanzan el PDF para que tú lo descargas, ¿no? Entonces ellos te Ujú. dan la opción de que entres, porque a tiempo real ese archivo o ese reporte siempre se está actualizando. Yo me quedé con la idea de que, o sea, en qué momento la consultoría o la investigación de mercados va hacia esto, ¿no? O sea, como que ya no te puedo entregar un PDF porque a los que llaman del correo ya se desactualizó. Y Claro. súper interesante, la verdad que, claro, son herramientas muy costosas para proyectos como y además que tienes que tener un volumen de procesamiento y creo que estás haciendo algo muy interesante. Yo creo que hay oportunidades muy comerciales. Me recuerdo que un profesor en España, de la maestría, me hablaba que lo quería hacer solamente para discursos, o sea, un poco lo que está comentando Ujú. Eva, pero yo lo veía como un profesor con la idea de que, mira, este es un emprendimiento, pero estamos hablando como hace 5 o 6 años, y que la verdad que el nivel de procesamiento o la inversión que él necesitaba para poder desarrollar era retador. De hecho, el de España, yo creo que los españoles, los españoles se tienen que venir a Latinoamérica para vender, porque la verdad monetizan en Latinoamérica y en España no llegan a vender todas esas soluciones que son interesantes, son buenos vendiendo, pero para Latinoamérica, y creo que les fue bastante bien en México en social listening con Ujú. tema de candidatos como tal. Todas estas cosas públicas, y creo que hay mucho por hacer, así que felicitaciones por eso y éxitos en ese viaje a Alemania. Dale, gracias, sí. Bueno, yo creo que solamente no hay oportunidades en la parte comercial, sino también creo que puede ser también de más interés para ti en los temas de investigación. Yo te voy a poner en contacto. Yo voy como unos pasos más atrás. Yo quiero ir a la velocidad que va Reinaldo y que vas tú, pero yo no voy, pero como igual me meto todo. Mi sobrina, que tiene yo le llevo unos cuantos años por delante, ella trabaja en este tema. Y yo no voy a ser yo la que te eche el cuento porque, como te digo, me quedo como corta. Entonces, lo que voy a hacer es ponerte en contacto con ella Ok, para que ahorita lo hablen. Pero te lo voy a decir como un mortal, lo que yo entiendo, porque cada vez que ella se mete en estos proyectos, yo le digo, ok, explícamelo como si fuera yo tu tía. Explícamelo como si fuera yo tu tía y no con esas palabras rimbombantes. Yo voy a las presentaciones, a la el posgrado, el doctorado de ella, fue en Purdue, y entré a la presentación y no entendí ni el título. No, mentira, sí entendí algo, pero bueno. El cuento es que ella utiliza todas estas, las partes donde lo ha aplicado, ella hizo un doctorado en esto, pero la parte donde lo ha aplicado tiene que ver mucho con lo que tú estás trabajando y con lo que Reinaldo habló, que son temas más de opinión pública. Entonces ujú, le contratan para saber cómo la opinión está versando sobre esto, que es un poco lo que tú estás haciendo con lo del rector. O sea, claro. cómo es el movimiento en la masa de la opinión respecto a un proyecto. Entonces, pero son a veces bien acotados porque, por ejemplo, ella le dicen, sigue a tal, o sea, le dan el abanico de las opciones mucho más acotada de la opinión de las personas que ella necesita. Entonces, ella las traquea. Fíjate que no es un Ujú, universo tan amplio. Ella, por ejemplo, ujú, y si tú hablas con Manuel, él te va a decir más porque él lleva un rato más entendiendo esto, porque le dicen, en los presentadores de las noticias, toca el de Fox y el de CNN, toca el de ESPN, yo no sé, o sea, o sea, pones a los presentadores a contrastarlos para ver cuáles son las matrices de opinión. Entonces, es esto que tú estás haciendo, pero aplicado a clústeres más muy pequeño, claro. cerraditos. Y claro, son contratados, los estudios de ellas son investigativos y son para la universidad. O sea, son gente de la universidad, Ujú. pero hay esa cabida. O sea, como dejándote ese abanico y el open No, mind que genial, hay. genial, genial. Pero lo mejor es que hables con ella. O sea, Bueno, yo dale. solo te doy el anzuelo y el gancho y bueno, hago lo que yo mejor sé hacer, que es conectar Conectar. personas, conectar personas. O sea que, y cuando hables con ella seguramente te va a parecer que estás hablando con una beba como de 30 años menos,
pero físicamente hasta es igualita que yo, pero su mentalidad va volando por otro lado. Así que Ujú. te lo pongo a la orden de esas cosas que salen aquí. Dale, genial, gracias, Beba. Bueno, no, gracias a todos, la Buenísimo. verdad, muy contento, muy agradecido por toda su respuesta, su tiempo, su feedback y bueno, luego yo tengo que ir a Alemania a presentar esto, lo tengo que presentar en mi universidad, tengo que terminar la segunda parte de la tesis que es Canadá y matar todo este doctorado, espero yo que para máximo enero, febrero del año próximo. La segunda Y parte trabaja la misma metodología la misma metodología, pero en Canadá. y el mismo Y tema. el mismo tema. Ok. Sí, tuvimos problemas, creo que algunos de ustedes se enteraron porque Elon Musk cerró Twitter, o sea, cerró el API, le hizo paga, y entonces en Canadá estoy mezclando información de periódicos con Twitter. Eh, que bueno, no es lo ideal, pero fue lo que se logró hacer. Pero la idea es lo mismo, la idea es ver, en Canadá empezaron mucho más tarde, de hecho empezaron por ahí por el 2018. Toda esta carrera es un universo completamente distinto, porque allá el sector es privado, el sector nuclear, y las provincias tienen mucha importancia, entonces es una dinámica distinta, pero sí es el mismo tema, misma metodología, porque al final lo que queremos es, o lo que se aspira es entender, cosa que no se ha explorado mucho, cómo se facilitan los procesos de emergencia de nuevas tecnologías. Excelente. Entonces, bueno. Ujú. No, buenísimo, Rubén. Y lo que más me gusta detrás de todo esto es que la red se está ampliando como tiene que ser, con nuestras personas más cercanas, que es nuestra familia. Y eso es muy valorado también, que Rubén nos Bueno, trajo a su familia yo a lo, esta reunión. Está yo buenísimo. los invité porque son mi apoyo, son los que se me bancan, como decimos aquí, todos los días, los que me ven ahí trasnochado, los que no entienden qué carajo estoy haciendo, pero bueno, pero lo ven, los que me ven peleando con el Excel, peleando con los gráficos y bueno, ya esto le da sentido un poco a lo que hemos vivido estos años. Qué bueno que se animaron a acompañarlo. Espero que hayan entendido más que yo cuando oí la del doctorado de mi sobrina. Creo que Rubens lo hizo bastante mejor. Sí, sí, y además él a mí por lo menos me fue explicando desde que empezó a hacer esto, este dibujo de los triangulitos y los circulitos lo hizo a mano en un principio, y a mí me pareció espectacular la primera vez que llegó con sus hojas transparentes, todas con sus líneas, y se iba a tratar de explicarme y yo tratar de entender, ¿no? Y la verdad que qué lindo, te felicito y me llena de orgullo absoluto estar acá y poder acompañarte en esto. Igual, Rubén, igual, esposo, igual. Y gracias a todos por recibirnos también. No, siempre bienvenida, siempre bienvenida. Éxito, Bueno, Rubén. Gracias a todos los que Bueno, se los quiero a conectaron. todos, seguimos en contacto y Un gracias por abrazo. María Mira, Cecilia, qué Ceci. bueno. Hola. Cuídate Chao, mucho. chao. Bueno, Nos nos vemos vemos por en la ahí. próxima, el próximo mes. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Dale, Cuídense, chao. cuídense, se Chao, portan bien. gracias. Rubens, por ahí Chao. te dejaron en el chat un montón de mensajes.